Francesco Petrarca fue un poeta y erudito italiano del siglo XIV. Nacido el 20 de julio de 1304 en Arezzo, Toscana, Petrarca es considerado uno de los padres del Renacimiento y del humanismo. Petrarca nació en una familia de exiliados florentinos, debido a que en aquel entonces, Italia se dividía en dos bandos, los güelfos y los gibelinos, que apoyaban el poder papal en los asuntos seculares, y al Sacro Imperio Románico Germánico respectivamente. Dentro de los güelfos, estos se dividían en güelfos blancos y negros. Los negros apoyaban el poder papal absoluto, mientras que los blancos buscaban que el papa fuese una figura importante, pero no un soberano absoluto. El padre de Francisco, Ser Petrarco, era partidario de los güelfos blancos, y cuando los negros tomaron el poder, exiliaron a estos y a otros muchos partidarios de esta ideología. Debido a esto, la familia se trasladó a Aviñón, Francia, cuando Francesco tenía menos de un año de edad. Aquí estudió Derecho, pero le interesaban más la lectura y la escritura. Poco después siguió una carrera eclesiástica que le brindó beneficios económicos y tiempo, que invertiría en sus estudios y viajes. También trabajó como diplomático, e incluso como clérigo, pese a no haberse ordenado nunca sacerdote. Durante sus viajes por Europa escribió diversas obras. Algunas de estas son la Epistolae Familiares, Secretum o el Canzoniere, su obra más famosa, siendo esta una colección de 366 poemas escritos en italiano, que era un símbolo de desarrollo y evolución de la escritura, y tratan principalmente temas de amor, belleza y el paso del tiempo. La historia de Petrarca en sí no es muy reconocida, pero este y su prosa sirvieron para marcar un antes y un después en la literatura europea. En Italia impulsó a dejar de lado el latín en la literatura y la poesía, para fomentar el uso del italiano de la época. En Europa se le conoce como el padre del humanismo, un movimiento intelectual y cultural que invita a releer y reinterpretar los textos de la antigua Roma y Grecia, y buscaba sacar el máximo potencial al ser humano dándole más relevancia. Francesco convirtió a Italia en la cuna del Renacimiento y transmitió su obra y sus ideales por toda Europa, provocando un cambio cultural revolucionario. Finalmente, este falleció el 19 de julio de 1374, desgraciadamente un día antes de su 70º cumpleaños. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.